buenas tardes. Siendo las 12:05 de este mediodía, vamos a dar comienzo a la presentación del libro del senador Ricardo Monreal, que lleva por título El Senado de la República, Panorama General de su Historia, publicado por Miguel Ángel Porrúa. Y bueno, voy a hacer una primera serie de presentaciones, obviamente de la gente que nos acompaña en la presentación, para luego pasar también a presentar de manera individual, luego a la gente que nos acompaña entre el público. Y quiero darle la más cordial bienvenida a la ministra en retiro, a la doctora Margarita Luna Ramos, a quien pido que demos un fuerte aplauso, por favor. Al doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Salud Pública. Al senador Ricardo Monreal Ávila. Bienvenido, senador. Al doctor Jaime Carlos Gracia. Y al doctor Kervin Puente Martínez. Bueno, vamos a comenzar con la presentación. Empecé yo con la promesa que en el inter de la misma haré mención de algunas personas que nos acompañan. Vamos a comenzar con el doctor Kervin Puente Martínez. Rápidamente decir que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestro en estudios legislativos por la Universidad del Reino Unido. Es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México. Es miembro de la Academia de Ciencias y miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Actualmente es el titular de los programas de posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Bueno, nos da mucho gusto que Kervin esté con nosotros, tomando en cuenta que es un reconocido especialista en temas legislativos. Qué mejor que esté en la presentación de este libro. Adelante, Kervin, por favor. Muchísimas gracias. Gracias, presidente, doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor Rafael Martínez Pon. La verdad es que agradezco la oportunidad de compartir este panel. Por supuesto que con la ministra Margarita Luna, con mi amigo y colega el doctor Jaime Cárdenas, pero sobre todo la oportunidad de comentar el libro de nuestro amigo el doctor Ricardo Monreal. Y felicito, siempre la publicación de una nueva obra es motivo de celebración, de festejo, y a mí en lo personal me da mucho más gusto porque esta obra es una obra que viene a llenar vacíos que existen en la literatura académica y de difusión sobre el Poder Legislativo. Se ha estudiado, incluso yo diría, en general el Poder Legislativo poco se ha estudiado, pero en particular el Senado menos. Y esta obra llega en un momento por demás oportuno, porque el senador Monreal, quien es, quizá todos deben saber, también es un doctor en Derecho y también es un académico universitario, colega de la UNAM, se ha aventurado, perdón que lo diga, pero tenemos el infortunio de que son muy pocos los políticos de alto nivel que dejan obra escrita como legado de su experiencia, de su trayectoria, del conocimiento que tienen. Y a veces quienes lo hacen presentan informes de trabajo o autobiografías elogiosas de su desempeño, y pocos, muy pocos son quienes nos dejan un legado que ponen al escrutinio público sus ideas, sus acciones y su visión de las instituciones. Por todo esto es motivo de celebración la publicación de este libro. En este primer tomo, porque nos advierte que es un primer tomo de una serie, es una contribución, sí, desde la investigación jurídica, pero también desde la reflexión de un hombre que ha vivido la transformación de una de las instituciones fundamentales del régimen político mexicano, el Senado de la República.
Este libro está precedido, por cierto, por el libro Poder Legislativo del mismo autor, y el cual recomiendo, y por la misma casa editorial también, publicado en 2020. Y continuará con un segundo tomo porque nos deja picados, quiero decirles. Justo cuando viene lo más emocionante, como en las buenas series, nos dice, pero el siguiente capítulo va a estar mejor, porque se queda justo cuando va a empezar la revuelta, la revuelta que hace que nazca propiamente el Senado mexicano. Entonces, pero es una gran introducción a ese segundo libro que esperamos ansiosamente. Cuando uno empieza a leer este libro se pregunta, ¿necesitamos un Senado? ¿Es necesario un Senado? Porque a veces lo damos por sentado, forma parte del panorama institucional, y sin embargo vale la pena que reflexionemos sobre esta importante pregunta, ya que no todos los países tienen una segunda cámara, no todos los países son bicamerales. Es más, la mayoría de los países del mundo son unicamerales, independientemente de que sean democráticos, no democráticos, autocráticos, autoritarios, de lo que sea. Son minoría las segundas cámaras. Aunque de hecho, Philip Norton, en un artículo hace unos 10 años, uno de los más connotados especialistas en estudios legislativos, escribió un artículo en el que se preguntaba ¿cuántos senados existen en el mundo? Dice, porque hay unas figuras que ocupan un lugar como de segunda cámara que no son reconocidos como segunda cámara. Él habla de la Casa de Jefes de Botswana o el Consejo Guardián de Irán, por ejemplo, que no son formalmente segundas cámaras, pero que son una especie de órganos revisores de lo que se aprueba en el Parlamento y que tienen capacidad de veto. Dicen, entonces, ¿qué es lo que hace a una segunda cámara? Y esta reflexión la hace Monreal en este libro porque nos plantea desde el origen mismo de las instituciones, obviamente, desde el concepto mismo de Senado, como esta casa de los ancianos, que ya no lo es más obviamente en el mundo, ahora ya es una institución moderna, pero que tiene estos orígenes y que desde el origen marca, porque origen es destino, y marca porque al final lo que sucede con los senados en la mayoría de los países del mundo es que tienen dos grandes justificaciones. Por un lado, una representación distinta, es decir, representan algo diferente al de la otra cámara, al pueblo, etcétera, representan algo distinto. En el caso mexicano, como lo vamos a ver después, pues bueno, representa a las entidades federativas. Por eso es que hay una representación equitativa entre las entidades, no importando el tamaño de los estados, todos tendrían el mismo número de representantes en su diseño original. Después vamos a ver cómo por eso en el tema de la reforma electoral, quizá volver a los orígenes, pues no sea tan mala idea discutirla. No sé todavía cuáles puedan ser las consecuencias de una reforma de este tipo como la que hoy se empieza a discutir, pero valdría la pena discutir si es necesario volver a los orígenes del diseño constitucional en donde todas las entidades tengan la misma representación. Y el otro motivo de tener una segunda cámara es el de la opinión, o como dice en el texto, el de atemperar. Los especialistas de bicameralismo en el mundo, que las segundas cámaras, por lo regular, naturalmente tienen mayor independencia del Ejecutivo y de las propias dirigencias de los partidos políticos en el mundo, y que sus miembros suelen ser muy diversos, pero tienen más experiencia, tienen altura de miras, tienen además una trayectoria mucho más profesionalizada y paradójicamente son menos sometidas al escrutinio público. Por lo regular, los medios suelen enfocarse a estos debates más intensos, más que les da la Cámara Baja o de Diputados, y de esto pueden beneficiarse. Entonces, esto es lo que se empieza a ver en este libro. Yo ansío ya leer el segundo tomo del Senado de la República. Yo creo que ahora nos dará alguna primicia sobre el mismo, pero les invito a ustedes a leerlo, a
a discutir sobre esta importante institución y sobre todo ver que tiene una naturaleza distinta que la otra Cámara, que cuando nos planteemos ¿es necesario un Senado de la República?, nuestra respuesta sea sin duda lo necesitamos. Es una institución fundamental para darle certidumbre, pero sobre todo para darle legitimidad a las decisiones del Poder Legislativo en México. Le felicito, estimado doctor, y estoy seguro que a quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de las redes, les llamará mucho la atención y agradezco esta oportunidad para acompañarlos en este día. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Kermit. Bueno, antes de dar la palabra a nuestra siguiente ponente, quisiera yo saludar afectuosamente a algunas autoridades que nos acompañan. En primer lugar, nuestra vicepresidenta del Instituto Nacional de Administración Pública, la doctora Gloriosa Alejandre. Nuestras comisionadas del INAI, la doctora Julieta del Río Venegas y la maestra Josefina Román. Bueno, no quiero dejar de mencionar a un referente de este instituto, que estamos muy interesados incluso en hacerle un próximo homenaje, pero seguramente muchos de nosotros hemos seguido sus libros y ha sido una inspiración para seguir en el estudio de la administración pública, que es el doctor Amar Guerrero Orozco, que nos acompaña aquí. También nos acompaña la directora del Centro de Capacitación, la maestra Cintia Murrieta. No sé dónde quedó Cintia. La maestra Patricia Carrillo, por favor. También dice que está el senador Bolaños Cacho, ¿eh? Por favor, senador. Y bueno, le voy a dar la palabra ahora a la doctora Margarita Luna Ramos. Ella es ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia. Rápidamente decir que es doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. Fue la primera mujer consejera del Consejo de la Judicatura Federal, designada por concurso de oposición de pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 2003 a 2004, y fue ministra de la Suprema Corte de Justicia, designada por la 59 legislatura del Senado de la República, a propósito de la propuesta del presidente de la República, cargo que ocupó de febrero de 2004 a febrero de 2019. Ministra, como usted guste de aquí, como le parezca, adelante. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos, apreciables miembros del presidio, distinguido auditorio. Es la expresión del pensamiento el medio primordial para reflejar existencia, costumbres, tradiciones, experiencia y conocimiento, para definir anhelos y principios. Sin embargo, en el tiempo y la distancia, la expresión oral se desvanece o tergiversa. Es la expresión escrita la que, al inexorable paso de los años, preserva el patrimonio intelectual de los habitantes de esta tierra. Cuanto sabemos del mundo y cuanto deseamos del mundo, queda en los libros. Pues la lectura hace a un hombre completo, el discurso lo hace dispuesto y la escritura lo hace exacto. El ser humano pone en sus libros lo mejor de sí mismo, lo que quiere presentar a la estimación y a la fama y perpetuar en especie de posteridad. El libro tiene una parte material y otra espiritual. La primera, la parte material, es el patrimonio físico que resguarda, organiza e impulsa la cuidadosa vigilancia de una narrativa con estilo propio y definido. El patrimonio espiritual, basado en la fuerza del estudio, del conocimiento, de los ideales, plasmados por sus autores en cada página, en cada párrafo, en cada oración, es aquello que vive dentro